Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, pueblo de Dios? Bienvenidos a mi canal, La Sana Doctrina. El día de hoy vamos a continuar con el estudio bíblico del libro de Génesis. Ya estamos entrando al capítulo 17. El tema de hoy se llama Vive una vida sin tacha delante de Dios y Él te bendecirá. Antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración para agradecer a Dios por este tiempo que nos da. Cerramos los ojos para orar. Bendito Dios, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos das para estudiar la Biblia. Señor, sé tú quien nos guíes en cada palabra tuya, Señor. Edifícanos, Señor. Llénanos de tu sabiduría. Danos discernimiento y entendimiento de tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar leyendo el capítulo 17 del libro de Génesis. Empezamos desde el versículo 1 en adelante. ¿Ya? Es importante escudriñar la palabra de Dios paso a paso para así lograr entender lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos enseña a través de su palabra para vivir una vida recta y sin tacha delante de los ojos de Dios. Dice, la circuncisión como señal del pacto, capítulo 17. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive una vida sin tacha delante de mí y yo haré un pacto contigo, haré que tengas muchísimos descendientes. Entonces Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, mientras Dios seguía diciéndole, este es el pacto que hago contigo. Tú serás el padre de muchas naciones y ya no vas a llamarte Abraham. Desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. Aquí nos quedamos un ratito. ¿Saben lo que el Señor nos está hablando acá? Es que el Señor le dijo a Abraham, y así como le dijo a Abraham, también nos dice a nosotros, que vivamos una vida recta y sin tacha ante sus ojos, para que Él nos pueda bendecir y cumplir las promesas que Dios tiene para nosotros. Son promesas de bendición para todos sus hijos que obedecen sus mandamientos, que obedecen su palabra, que obedecen el pacto que Dios hace con sus hijos. Acá lo hizo con Abraham, el pacto de la circuncisión. Entonces, Dios le está volviendo a repetir a Abraham, a decirle otra vez que Él le va a dar un hijo. O sea, ya le había prometido más antes. Entonces, el Señor le vuelve a decir, Abraham, te voy a bendecir y que le va a dar un hijo, ¿no? Pero aparte de eso, también el Señor le dice, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. ¿Por qué el Señor le cambia el nombre o lo modifica? Porque el nombre tiene un significado y cuando nosotros tenemos un nombre, ese nombre es como que marcara nuestro destino. Por ejemplo, ¿qué significa Abraham? Según lo que nos dice acá la Biblia, dice, desde ahora te llamarás Abraham porque te voy a ser padre de muchas naciones. O sea que Abraham significa padre de muchas naciones. Entonces, cada vez que le dicen, Abraham, Abraham, ven, Abraham, toma. Entonces, un ejemplo, ¿no? ¿Qué está diciendo? Padre de muchas naciones, Padre de muchas naciones, ven, Padre de muchas naciones, toma esto. O sea, eso significa el nombre de Abraham. ¿Y por qué el Señor lo dice esa promesa repetitiva a través de un nombre? Porque con nuestro nombre se marca nuestro destino. Entonces, es importante ponerle buenos nombres a nuestros hijos, porque es como que su futuro. Le estás ahí bendiciendo con su futuro, porque el nombre significa una promesa, el nombre significa algo que va a surgir en tu vida.
Entonces, cuanto más veces tú llames a esa persona por su nombre, según lo que tiene el significado, eso se va a materializar en un futuro. Por eso el significado del nombre es muy importante cuando nosotros coloquemos también a nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, si le ponemos Abraham, les vamos a estar diciendo que vas a ser padre de muchas naciones, ¿no? Y así cada nombre tiene un significado especial. Bueno, vamos a continuar. En el versículo, ya estamos en el versículo 6. Ya dice, haré que tus descendientes sean muy numerosos, de ti saldrán reyes y naciones. El pacto que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. El pacto que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. Aquí nos quedamos un ratito, ¿ve? O sea que acá el Señor le está diciendo a Abraham que el pacto que va a hacer con él y con su descendencia, ¿no? Es que también acá dice bien claro, el pacto que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. O sea, nosotros que tenemos a Dios en nuestra vida, ya es un pacto desde antes que vino, desde el tiempo de Abraham. Entonces, nosotros que somos el pueblo de Dios, Dios es nuestro Dios, ¿no? Y nosotros somos el pueblo de Dios. O sea, todos los que amamos a Dios, es como que viene de ahí la promesa, ¿no? La promesa, porque ya estamos en otros tiempos, ¿no? Y desde allí el Señor ya le estaba diciendo lo que va a suceder en el futuro, que iba a ser siempre el Dios de Abraham y el Dios de sus descendientes de Abraham. Entonces todos los que amamos a Dios vamos a serle fiel al Señor, al Dios de Abraham. Por eso dicen el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El único Dios verdadero, no hay otro Dios, ¿no? Vamos a continuar. Ya. Dice, acá en el versículo 8, nos quedamos ahí. Ya. A ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán. O sea, a ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán donde ahora vives, como su herencia para siempre, y yo seré su Dios. Acá el Señor le está diciendo, a ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán donde ahora vives, donde vivía en ese entonces Abraham, ¿no? Como su herencia para siempre, yo seré su Dios. Además Dios le dijo a Abraham, pero tú cumple con mi pacto, tú y todos tus descendientes. Este es el pacto que hago con ustedes y que deberán cumplir también todos tus descendientes. Acá ya empieza el pacto que el Señor le quiere hacer a Abraham, ¿no? Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. Deberán cortarse ustedes la carne de su prepucio y eso servirá como señal del pacto que hay entre ustedes y yo. De hoy en adelante, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días de nacido. Lo mismo el niño que nazca en casa que el esclavo comprado por dinero a cualquier extranjero. Tanto el uno como el otro deberá ser circuncidado, sin falta. Así mi pacto quedará señalado en la carne de ustedes como un pacto para toda la vida. Aquí nos quedamos hasta el 13. Acá el Señor le está diciendo que el pacto que hace con Abraham es que haga la circuncisión a todos los niños nacidos, a todos desde los 8 días de nacido, ¿no? Al niño que nazca en su casa, al hijo del esclavo, así sea hijo comprado por dinero a cualquier extranjero. Todo, o sea, ese es el requisito del pacto, ¿no? Que todos tienen que ser circuncidados, todos varón, ¿no? Y eso
es una señal que dice que en la carne de ustedes queda como un pacto para toda la vida. O sea, dice, así mi pacto quedará señalado en la carne de ustedes como un pacto para toda la vida. Pero el que no sea circuncidado, acá dice ya en el versículo 14, deberá ser eliminado de entre ustedes por no haber respetado mi pacto. ¿Ve? Acá el Señor nos está diciendo que todo de la descendencia de Abraham tenían que hacerse la circuncisión. El que no se hacía no respetaba el pacto y iba a ser eliminado. Más adelante van a ver por qué Moisés casi Dios lo elimina. Hay una parte que vamos a leer más adelante, ya viene ya en el libro de Éxodo, ¿por qué? Si era un hombre escogido por el Señor para que libere al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y él obedeció, él vio a Dios cara a cara, ¿no? Él escuchó la voz de Dios, obedeció todo, ¿no? Sacó al pueblo de Israel de Egipto, todo. ¿Y por qué? Y el Señor lo iba a eliminar si él era escogido por el mismo Dios. Ahora entienden. Y Séfora, que era su esposa, ¿no? Ella sabía sobre ese pacto, por eso que ella lo circuncidó a Moisés para que Dios no lo matara. ¿Ve? O sea, ese es un pacto que hubo. Y eso lo vamos a ver más adelante en el libro de Éxodo. Por eso es que a veces hay cosas que uno no entiende, pero qué raro. ¿Por qué si el Señor lo llamó y lo escogió? ¿Por qué? Porque tenía que cumplir ese pacto con los descendientes de Abraham. Entonces es importante conocer todo eso. Por eso la Biblia hay que estudiarla paso a paso, escudriñarla así, de a poquitos. Vamos a continuar, ¿no? También Dios le dijo a Abraham, ya en el versículo 15, ¿no? Tu esposa Sarai ya no se va a llamar así, de ahora en adelante se llamará Sara. La voy a bendecir y te daré un hijo por medio de ella. Sí, voy a bendecirla. Ella será la madre de muchas naciones y sus descendientes serán reyes de pueblos. O sea, Dios también le cambió el nombre de Sarai. Ya no se va a llamar Sarai, sino Sara, porque significaba algo su nombre. Entonces, porque dijo Dios que le iba a bendecir y que por medio de ella, ¿no? Ella va a ser la madre de muchas naciones. Eso significa su nombre. Ella será la madre de muchas naciones y sus descendientes serán reyes de pueblos. Por eso significa el nombre de Sara, ¿no? Madre de muchas naciones. ¿No? ¿Ve? Entonces, cada vez que le decían Sara, es como si le dijeran madre de muchas naciones. Sara, ven, Sara, madre de muchas naciones, ven. Eso es como si le dijera, porque eso significaba su nombre. Vamos a continuar. Ya. Y de ahí dice, estamos en el versículo 17. Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y se rió, mientras pensaba, ¿acaso un hombre de 100 años puede ser padre? ¿Y acaso Sara va a tener un hijo a los 90 años? Entonces le dijo a Dios, ojalá Ismael pueda vivir con tu bendición. Y Dios le contestó, lo que yo he dicho es que tu esposa Sara te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. ¿Ves cómo Dios le responde a Abraham? Así, le dice, las cosas bien claras le dice Dios, ¿no? Dios le contestó así a Abraham, porque Abraham todavía estaba pensando, ¿cómo que si él va a ser padre a los 100 años y Sara a los 90 años? Dios es soberano, para Dios nada es imposible. Si esa es su voluntad, a esa edad se lo da, porque es la voluntad de Dios. Es un Dios todopoderoso. A Él no se le puede poner límites. Acá el Señor mismo nos muestra, por eso el Señor le recalca a Abraham y le dice, le contesta así, lo que yo he dicho es que tu esposa Sara te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. Con él confirmaré mi pacto, el cual mantendré para siempre con sus descendientes. En cuanto a Ismael, también te he oído y voy a bendecirlo.
haré que tenga muchos hijos y que aumente su descendencia. Ismael será el padre de 12 jefes importantes y haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo mantendré con Isaac, el hijo de Sara, el hijo que Sara te va a dar dentro de un año, por estos días. O sea, el Señor le dijo que el pacto lo va a tener a través del hijo que Sara le va a dar, a través de Isaac. Con él va a mantener su pacto, ¿no? Con Isaac. En cambio, a Ismael también le da promesas de bendición, ¿no? Que va a ser padre de 12 jefes importantes y que de él iba a ser una nación bien grande. Ya. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se fue de allí. Ese mismo día Abraham circuncidó a su hijo Ismael y circuncidó también a todos los siervos nacidos en su casa y a los que había comprado con su dinero. Todos los hombres que vivían en su casa y le servían fueron circuncidados, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 99 años y su hijo Ismael 13 cuando se le circuncidó la carne del prepucio. Abraham y su hijo Ismael recibieron el rito de la circuncisión aquel mismo día junto con todos los hombres de su casa. Lo mismo los siervos nacidos en su casa que los que habían sido comprados por dinero a los extranjeros. Hasta aquí nos quedamos. ¿Ve? Lo que nos enseña el Señor, lo que Abraham también obedeció a Dios, ¿no? Cumplió con el pacto. Entonces eso se ha debido seguir, ¿no? O sea, así para los que tienen hijos varones. Entonces, eso es según la descendencia, ¿no? De Abraham y el hijo de la promesa. Así es, pues, mi querido pueblo de Dios, nosotros tenemos que obedecer a Dios en su palabra, y eso que el Señor pone en su pacto señalado dice que lo llevará a través de la carne. ¿Por qué? Para tener presente al Señor. Entonces, todo es obediencia. Por eso dice el Señor, vive una vida sin tacha delante de mí y yo haré un pacto contigo. Si tú vives una vida recta ante los ojos de Dios, Dios te va a bendecir y va a cumplir sus promesas que tiene para tu vida. Porque Dios para cada uno de sus hijos tiene un plan perfecto, un plan de vida perfecto. Y su promesa de Dios es buena y perfecta. Solo hay que obedecer, ¿no? Y dejarnos llevar por la palabra de Dios. Así es, mi querido pueblo de Dios. Esto es todo por el día de hoy. Ya volvemos en otro próximo video para continuar con nuestro estudio bíblico. Que Dios me los bendiga. Chao.